Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan, o buen día tengan en este lunes 4 de mayo del 2020. Vamos a cambiar la forma de estarles tratando de enseñar. Y en esta ocasión he seleccionado este método. No me refiero al método de elementos finitos, sino al método didáctico para transmitirle lo poco, lo mucho que sé y que he adquirido en experiencia a través de los años. El método de elementos finitos y particularmente con la construcción de matrices globales, que sería un tema posterior al que les di la vez pasada, en donde lo que tuvimos fundamentalmente como final de esa última clase no es otra cosa más que obtener un sistema algebraico como el que se ilustra aquí en estos momentos. En esta caja no tenemos otra cosa más que el sistema algebraico al que llegamos la vez pasada, denotado simbólicamente simplemente como una matriz A que multiplica a un vector incógnita U y está igualado a un vector de valores conocidos F, donde esta matriz A está expresada a su vez como la suma de dos grandes matrices, por así llamarlas. Una de ellas es la así conocida como matriz global de rigidez, que no es otra cosa más que una matriz cuadrada de orden n, o si quieren ustedes de n por n, en la mayúscula me refiero, y M es por otro lado una matriz que se le conoce como matriz global de masa, que es también una matriz cuadrada n por n, y por supuesto, o por lo tanto, tendríamos que la matriz A, que es la suma de estas dos matrices K y M, pues tendrá que ser necesariamente una matriz también cuadrada de n por n. Aquí pues simplemente me estoy refiriendo o definiendo de nueva cuenta el vector incógnita, que le he llamado aquí como vector solución global, que es un vector n por 1 como debiera de ser. Y finalmente tenemos aquí al vector f, que es el vector de valores conocidos, o término del lado derecho, el RHS famoso, que es el vector fuente global n por 1. Por supuesto, para resolver este sistema que tenemos aquí, por supuesto que es completamente necesario conocer no solamente f, también es necesario conocer todos y cada una de las entradas de la matriz A, para lo cual se necesitan conocer todas y cada una de las entradas de la matriz K y también de la matriz M. Entonces, la idea es ilustrarles la forma en que se obtiene en lo general cualquiera de estas tres matrices, sea la matriz K, sea la matriz M, sea la propia matriz A. Y vamos a proceder entonces a la siguiente diapositiva, en donde primeramente que nada quiero retomar justamente lo que obtuvimos la clase pasada, me refiero a las clases de la semana pasada, en relación a varias cosas que introduje y que definí. Una de ellas es la matriz local de rigidez. Observen que no me refiero ahora a la global, sino a la matriz local, dado que la matriz global está conformada, está constituida, está armada, ¿sí?, a partir de pequeños pedazos o bloques de matrices, como si estuviéramos armando un rompecabezas. Entonces, en este caso, y tomando en consideración que vamos a utilizar elementos finitos de Lagrange, que son de 2 nodos, de 3 nodos, de 4 nodos, es decir, elementos lineales que son elementos cuadráticos o posiblemente elementos cúbicos. Aquí M está denotando el número total de nodos, no el grado. Es decir, en el caso lineal tenemos 2 nodos, entonces M mayúscula es igual a 2. En el caso cuadrático tenemos 3 nodos y por lo tanto este M que está aquí es igual a 3. Y finalmente en el caso cúbico M innegablemente tendría que ser igual a 4. Entonces aquí tenemos la matriz local de rigidez, mientras que en esta segunda
En este segundo bloque pues tenemos la matriz local de masa. De igual manera, pueden ustedes observar que se trata de una matriz en bloque, que es una matriz de M por M, tanto la matriz de rigidez como la matriz de masa locales, y que una cosa interesante que está ocurriendo aquí es que si regresamos aquí a la matriz de rigidez, podemos observar justamente que aquí en este asunto tenemos justamente una cosa que le vamos a llamar factor de escala para la matriz local de rigidez. Observen que este factor sí depende del tamaño, obviamente, del tamaño del elemento, delta X sub B, pero también depende, ¿sí?, del material, ¿sí?, o del coeficiente, el valor de coeficiente que toma justamente en ese elemento. Me refiero al coeficiente alfa sub 0. Mientras que la parte que está aquí encerrada en esta caja grande, todas estas entradas X en color rosa o color salmón son valores numéricos que son independientes del tamaño del elemento delta X sub E, además del valor de los coeficientes. Me refiero a los coeficientes alfa sub 0, a la coeficiente beta sub 0E y también a el término F sub 0E. En ese último caso, obviamente me estoy refiriendo a este que está aquí. Aquí también tenemos un factor de escala ligeramente distinto que está aquí, ¿sí?, porque aquí interviene el valor que asume la fuente de calor o la fuente en términos generales, F sub 0 en el elemento E, por eso es que tiene superíndice E multiplicado por el tamaño del intervalo, o más bien el tamaño del elemento, dejemos aparte esto del intervalo, dividido por 2, y de nueva cuenta existen valores numéricos que están aquí que no dependen en lo absoluto de ningún parámetro, tamaño de malla y demás, ¿sí?, de la discretización. Bien, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, lo que nos lleva a esto es que si en realidad todos estos términos o matrices y vectores elementales que tenemos aquí involucrados en cada una de las definiciones, ¿verdad? Podemos entonces pensar en la construcción de una pequeña biblioteca en donde tengamos guardados de antemano todos estos valores numéricos y simplemente utilizarlos cuando sea necesario. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, y en este caso lo que no hay de otra es más que construir la matriz bloque que le corresponde aquí pues a nadie más que a la matriz A. Entonces este es el bloque correspondiente a la matriz A. Este es el bloque del elemento E, que por supuesto es la suma de dos grandes bloques. Uno que corresponde a la matriz de rigidez, me refiero a la parte local, y lo que corresponde a la matriz de masa local. Entonces, observen que aquí están involucrados los dos grandes factores de escala, uno para la matriz de rigidez local, mientras que tenemos el otro para la matriz de masa local. Perfecto. Entonces, una vez que hemos comprendido, espero, esto, pues primeramente aquí una reflexión que es importante realizar es que tenemos la fortuna de contar con la biblioteca que es para la matriz de rigidez elemental y la matriz de masa elemental. Aquí están. Entonces, el bloque A del correspondiente al elemento E, pues entonces está expresado en términos como los que estamos aquí ya señalando. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva lo que pretendo es mostrar cuál va a ser nuestra base para obtener justamente la construcción de las matrices que ya he mencionado tantas veces. Una de ellas es la matriz A, la matriz K y la matriz M. Todas ellas globales. ¿A partir de qué cosa? De las correspondientes matrices locales. Perfecto. Entonces, este ejemplo, ¿en qué consiste? Bueno, este es un ejemplo que en el donde he tratado de respetar, ¿sí?, prácticamente los detalles
como son las condiciones de frontera, ¿sí? El tamaño del intervalo y otros asuntos menores respecto de la ecuación diferencial que introduje, que es en las clases anteriores, y que me refiero a la ecuación de calor en estado estacionario. Y bien, vamos a decir que aquí estamos diciendo que la ecuación de calor tiene justamente una condición de frontera del lado izquierdo, que como bien se dijo en las notas anteriores, son de Neumann homogéneas. Entonces, esta condición no es otra cosa más que solicitar, pedir, exigir, demandar que la primera derivada, ¿sí?, de u gorro en el extremo izquierdo sea igual a 0, lo que corresponde a la primera derivada de u gorro justamente en x sub 1. Mientras que en el extremo opuesto tenemos una condición de frontera de Dirichlet homogénea. Es decir, en este caso no especifico la primera derivada, sino más bien lo que especifico es el valor justamente de la u gorro. Entonces, en este caso tengo que u x sub 6 es igual a u en el extremo derecho, que es el extremo A, aquí lo pueden ver, esta es la que les estoy diciendo que estoy tratando de respetar, mientras que al extremo izquierdo también, aquí está, es 0. Y bien, aquí tenemos las dos condiciones de frontera idénticas a las que introduje o utilicé para describir el método de elementos finitos en una dimensión con la ecuación de calor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya aquí está previamente establecida una discretización. ¿Cómo hemos realizado esta discretización? Bueno, en esta discretización tenemos un primer elemento, tenemos el segundo elemento, tenemos el tercer elemento, tenemos el cuarto elemento, tenemos el quinto elemento y último. Es decir, como lo señala aquí, el número total de elementos es E mayúscula igual a 5. Bien, ¿qué implica esto? Bueno, pues lo que implica justamente es que tenemos una abscisa, otra abscisa, otra más, una cuarta abscisa, una quinta abscisa y finalmente una sexta abscisa. Entonces, esto es en cuanto a los cortes, vamos a llamarle así, mayores que tenemos previstos para esta discretización. Entonces, aquí lo que es importante señalar es que dependiendo del grado K de quién, pues obviamente del elemento de Lagrange que estemos usando. Es decir, K puede ser igual a 1, puede ser igual a 2, puede ser incluso igual a 3 o más. Pero generalmente uno llega hasta los elementos de Lagrange de grado 3 en muchas de las aplicaciones. Entonces, el número total de nodos globales que se van a tener justamente van a ser esta cantidad. Es decir, K multiplicado por E mayúscula más 1. Entonces, si K fuese, por ejemplo, igual a 1, entonces si E vale 5, entonces deberíamos de tener 6 nodos globales y son justamente los que tengo. Aquí están los 6 nodos o abscisas globales. Entonces, pero aquí es muy importante darnos cuenta de algo. Y ese algo de lo que tenemos que estar bien claros es que en el extremo derecho hay una condición de frontera de Dirichlet homogénea. Es decir, que de antemano sabemos cuánto vale el valor aquí en este nodo que está aquí justamente. Entonces, este nodo que puedo señalarles aquí, entonces es un valor ya conocido. Aquí vale 0 la condición de frontera, por lo tanto no es realmente una incógnita. Incógnitas de a de veras van a ser justamente nada más las que señale ahora, que son justamente las incógnitas en estas abscisas, incluyendo, por supuesto, las abscisas intermedias que pudieran tener los elementos. Abscisas intermedias solamente tienen los elementos de Lagrange, que son cuadráticos y cúbicos y más. Pero el elemento lineal de Lagrange no tiene ningún nodo interior o intermedio. Tomen en cuenta eso, por favor. Entonces, finalmente, el número total de incógnitas está expresado como n mayúscula. En este caso, es igual a K por E.
Entonces, observen bien, si yo tengo K igual a 1, es decir, un elemento lineal, y lo multiplicamos por E, que es igual a 5, entonces tendremos justamente 5 incógnitas y no más. Entonces, quiero que quede bastante claro en estos aspectos que he señalado. Y uno último que me gustaría destacar es que, si se dan cuenta, la malla, por así llamarla, la macromalla o la malla de elementos, es completamente heterogénea. Es decir, ¿sí? El tamaño que tenemos, por ejemplo, aquí, en este pequeño pedazo, pues es totalmente distinto al tamaño que tenemos aquí, que distinto al tamaño que tenemos aquí, distinto al tamaño que tenemos aquí, ¿sí? Y distinto al tamaño que tenemos aquí. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque ya nos está dando claramente la idea de que el método de elementos finitos, pues en realidad es un método que es bastante práctico, ¿sí? Y amigable para manejar incluso mallas heterogéneas o bien medios heterogéneos. Inclusive, ¿sí? Inclusive, en un momento dado podríamos decir que en cada uno de estos elementos podríamos tener pues una malla interior que puede ser uniforme, una malla interior como la que estoy marcando, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y pues no necesariamente las mallas interiores tienen que ser idénticas todas, ¿sí? Las mallas interiores pueden ser completamente distintas en cuanto a tamaño, ¿sí? Aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, me refiero entre elementos. Muy bien, entonces pasemos ahora, ya que hemos especificado el marco de referencia en el que vamos a trabajar, es decir, un dominio de 0A que está dividido en 5 elementos y que tenemos condiciones de frontera de Neumann homogénea del lado izquierdo, Dirichlet homogénea del lado derecho, que vamos a tener un total de K por E incógnitas, y vamos a proceder entonces a ver de qué manera vamos a construir las matrices globales. Entonces vamos a entrar en materia de este tema. Y pues por supuesto vamos a tratar el primer caso, que es el elemento lineal de Lagrange para la construcción de las matrices globales que tanto he mencionado: la matriz de rigidez K, la matriz de masa M y la matriz total A mayúscula. Bien, entonces si retrocedemos un poco hacia el curso o las notas de la semana anterior, recordaremos que los elementos, o más bien las matrices locales correspondientes, son de 2 por 2. Son pequeñas matrices de 2 por 2 y la primera de ellas, es decir, la que corresponde al elemento número 1, pues contribuiría para las matrices, cualquiera de las que estamos pretendiendo construir, K, M o A, ¿sí? En un primer momento, vamos a decirlo así programáticamente, tenemos esa contribución. Pero no es la única contribución que vamos a tener en este caso. Hay más contribuciones. La del siguiente elemento, ¿sí? Que como podemos ver, se superponen, ¿sí? Los valores numéricos que hay justamente en esta parte, en la parte que voy a señalar aquí a continuación. Me refiero aquí tenemos una contribución doble, una que proviene de la contribución del elemento número 1 y otra que proviene de la contribución del elemento número 2. Entonces vamos a continuar y vamos a agregar la contribución del siguiente elemento. Entonces en este caso lo que tenemos es algo semejante a la contribución del elemento número 2, en donde de nueva cuenta vemos una doble contribución en la esquina que voy a señalar en este justo momento. Aquí tenemos también una doble contribución, aquí tenemos una doble contribución y todavía faltan 2 elementos más. Ustedes recordarán que
eran 5 elementos los que vamos a tratar. Entonces, el elemento que le sigue en cuestión no es otro más que el 4 y posteriormente el quinto. Ahorita vamos a simplemente a enfatizar lo que ya hemos estado mencionando. Me refiero a que hay una doble contribución aquí, aquí hay una doble contribución y aquí también hay una doble contribución. Bien, pero falta agregar ahora el elemento número 5. Y para el elemento número 5 podemos observar de nueva cuenta que en realidad también tenemos una doble contribución aquí en esta esquina. Perfecto, entonces hemos así hecho algo que se llama el ensamblado de las matrices locales para construir la matriz global correspondiente. Pero aquí hay un detalle muy interesante y muy importante y que debemos tener siempre presente en la construcción de las matrices globales. ¿Y qué es eso que es importante? Pues no es otra cosa más que las condiciones de frontera. Entonces aquí las condiciones de frontera tenemos del lado izquierdo, podemos ver inmediatamente que del lado izquierdo, pues del lado izquierdo no hay una, ¿cómo se dice? No hay un valor conocido de la variable u que nosotros quisiéramos pensar que tenemos. No lo tenemos porque tenemos especificada la primera derivada. Entonces es una incógnita en realidad la u. Mientras que en el extremo opuesto, ahora sí, en el extremo opuesto, lo que podemos ver es que del lado derecho u es igual a 0. Pero si u es igual a 0, pues entonces no hay una contribución de ese lado. Por lo tanto, lo que vamos a proceder a hacer es a eliminar, como lo señala aquí esta caja, eliminar la última columna, así como la última fila, si la condición de frontera a la derecha es de Dirichlet homogénea. Perfecto. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que lo que yo he construido, en realidad, le tengo que eliminar esta fila y esta columna. Por lo tanto, lo que voy a tener a continuación es un caso en donde se reduce el tamaño de la matriz por la siguiente que tengo aquí a continuación. Observen que aquí la matriz última, la que contribuía al elemento del elemento número 5, pues ya solamente lo que quedó de ella es justamente la acumulación doble que tengo aquí presente. Entonces, justamente tenemos una matriz global que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y es justamente lo que mencionábamos al inicio de la presentación de este caso o ejemplo. Entonces, así hemos terminado de construir la matriz global, cualquiera que sea, si es la matriz K, la matriz M o la matriz A global, para el elemento lineal de Lagrange. Bien, vamos a proceder entonces ahora a lo que sería el caso del elemento cuadrático de Lagrange. Y de nueva cuenta vamos a construir las matrices globales K, M y A. Bien, entonces nos arrancamos y empezamos como lo hicimos en el caso del elemento lineal, pero en este caso el cuadrático. Y vemos que la contribución correspondiente al elemento número 1 no es otra cosa más que un bloque matricial que es justamente de 3 por 3. Este es el famoso M por M, donde ahora M vale 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 nodos. Bien, agregamos entonces la contribución del elemento número 2. En este caso, pues podemos observar de nueva cuenta, como ocurría en el caso que nos ocupó de lineal, que hay una parte, hay un nodo que está tiene una doble contribución, y es el que estoy aquí señalando. Si nosotros continuamos con este proceso, pues entonces tendríamos la contribución del elemento número 3 que ustedes están viendo aquí, y que de nueva cuenta hay un nodo en la esquina que está doblemente contribuido por la parte del elemento número 2 y por la parte del elemento número 3. El
elemento número 4 también contribuye de manera análoga y pasamos finalmente al elemento número 5. Entonces, simplemente para resumir, lo que vamos a hacer es checar de nueva cuenta, nada más, ¿sí? Enfatizar, si quieren, aquí tenemos una doble contribución, aquí tenemos una doble contribución, aquí tenemos una doble contribución y finalmente aquí tenemos una doble contribución. ¿Cuántas dobles contribuciones vamos a tener? Pues vamos a tener justamente igual número de contribuciones dobles, ¿ok? ¿A quién? Pues al número de interfaces. ¿Qué es una interfaz? Es la separación entre dos elementos contiguos. Entonces es el nodo común a dos elementos contiguos. ¿Cuántos nodos tienen dos elementos contiguos? Pues fundamentalmente, y en este caso, pues son solamente 4. Bien, una vez que hemos comprendido esto, pues pasemos a la siguiente situación que también mencionamos en el caso lineal, de que hay una condición de frontera del caso Dirichlet homogéneo del extremo derecho y eso nos lleva, a eliminar la última columna así como la última fila, dado que tenemos ese tipo de condición de frontera. Entonces la última columna está denotada con la flecha en verde, la última columna está denotada en una flecha azul. ¿Para qué? Pues para terminar en una matriz reducida en 1, que sería esta fundamentalmente, donde pues de nueva cuenta tenemos aquí, ¿sí?, la contribución doble, la contribución doble, la contribución doble y la última contribución doble, porque son 4 nodos contiguos a 2 elementos contiguos, perdón. Bien, entonces, ¿cuál es el orden de esta matriz global? Pues lo contamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Si no me equivoqué, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que me equivoqué, son 10, perfecto, son 10. Entonces, esta es la estructura o forma final de la matriz global K, M y A. Entonces, una vez que hemos terminado con el caso cuadrático, permítanme irme hacia el elemento último que consideraremos en este caso, el caso unidimensional, que es el elemento cúbico de Lagrange. Entonces, vamos a tomarlo y vamos a ver de qué forma nos va a resultar este asunto. Entonces, igual, o sea, es completamente análogo y tenemos aquí la contribución del elemento número 1. Pues bien, aquí la contribución del elemento número 1 es una matriz bloque 4×4. ¿Por qué 4×4? Porque M, el que es la cantidad total de nodos que tiene el elemento, en este caso el cúbico tiene grado 3, pero tiene 4 nodos. Entonces es una matriz 4×4, es una matriz bloque 4×4. Esa es la primera contribución del elemento número, la contribución primera. Y pasamos al siguiente elemento, que es el elemento número 2. Y en este caso, al igual que en los casos anteriores, tenemos una contribución doble. Aquí está, ¿sí? Entonces no la perdamos de vista, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente elemento, es el elemento número 3. Y de nueva cuenta, aquí tenemos los nodos que están completamente aquí encerrados. Estos son nodos dobles, me refiero que tiene una doble contribución. Y pues no es sino esperar que los siguientes pues tengan una contribución parecida, semejante a lo que hacíamos en el caso lineal y en el caso cuadrático. De nueva cuenta, aquí tenemos algo importante. ¿Y qué es lo que es importante? Reconocer que hay contribuciones dobles. Aquí está la primera, aquí está la segunda, aquí está la tercera, aquí está la última y cuarta contribución doble. De nueva cuenta, observen que tenemos 4, ¿sí?,
contribuciones dobles. ¿Por qué? Porque no obstante que el grado del elemento ha subido, ¿sí?, la cantidad de nodos que son compartidos por dos elementos contiguos siguen siendo las mismas, o sea, siguen siendo 4. Entonces, esa es la razón por la que solamente haya 4 contribuciones dobles. Bien, entonces, otra vez tenemos el aspecto siguiente de que del extremo derecho tenemos una condición de frontera de Dirichlet homogénea, ¿ok?, lo que nos conduce obligadamente a eliminar la última columna que está representada aquí en este color verde y la última fila que está aquí representada así en este color azul. Entonces, eliminemos entonces la última fila y la última columna para llegar finalmente, ¿sí?, a una matriz reducida, que es la que tengo justamente aquí. Entonces, aquí podemos ver que el número de filas y el número de columnas es idéntico y es igual a K veces E mayúscula, donde K es el grado del elemento. En este caso es 3 por 5. 5 es el número total de elementos, entonces tendríamos que tener una matriz de 15 por 15. Veamos, para estar completamente seguros. Entonces aquí tengo la primera fila, que siempre me ando equivocando, la primera, después tengo la segunda, después tengo la tercera, después tengo la cuarta, y después tengo la quinta, después tengo la sexta, después tengo la séptima, después tengo la octava, la novena, la décima, la decimoprimera, la decimosegunda, la decimotercera, la decimocuarta y finalmente la decimoquinta. Entonces, como les decía, pues tenemos una matriz que es de 15 por 15, lo que encaja perfectamente en lo que tanto hemos platicado. Entonces, creo que esto ilustra de manera sustancial la forma de construir las matrices globales correspondientes a las matrices K, la matriz de rigidez, M, la matriz de masa y también la matriz A, que es la matriz suma de las dos primeras matrices mencionadas, tanto para el elemento lineal como para el elemento cuadrático como para el elemento cúbico. Entonces, esto es muy importante porque nos da la base para construir un programa de cómputo basado en todos estos conceptos o ideas y tratar de estructurar de una manera inteligente un programa en pequeñas partes, tomando en cuenta que puede haber unas pequeñas bibliotecas. Estas pequeñas bibliotecas nos van a permitir pues tener una parte fija del programa, y esa parte fija del programa siempre la vamos a poder preconstruir y obviamente tenemos que sentar las bases de la forma en que están ordenadas las incógnitas y demás para poder resolver de manera también congruente, consistente el sistema algebraico y la solución misma que trataremos entonces después de postprocesar, como lo ilustraré para la siguiente clase, y sacar adelante este tema en cuanto al caso unidimensional. Lo complementaremos con el caso que incluya la dependencia en tiempo. Entonces, eso es una cosa muy, muy importante. Entonces, vamos a pensar que tenemos justamente este tema ya agotado y me gustaría saber si hay preguntas. Entonces, yo les recomiendo a través de mi correo electrónico hacerme llegar sus preguntas, y también de una otra manera podríamos programar una sesión en Zoom para realizar algunas preguntas en vivo, ¿sí?
y que asimismo se enriquezcan sus compañeros, al igual que ustedes mismos, acerca de las respuestas que les dé. Si quieren aclarar algún punto, perfecto. Si quieren debatir sobre algún otro detalle, perfecto. Entonces voy a proceder a enviarles la presentación en PowerPoint a través del sistema de Google Classroom, y espero que esta explicación en la forma en que lo he realizado sea más de su agrado y sea con más claridad. Y aquí la parte que no se puede tener todo a la vez es justamente el aspecto de que me puedan ver de este lado a través de un video de mi persona, ¿no? Entonces, son los pequeños detalles que tiene este tipo de comunicación, pero yo les agradezco su atención. Espero que todos estén bien, no descuiden su persona, no descuiden su salud, traten de mantener siempre vigente todas las medidas de precaución que hay por ahí, las mismas que menciona la autoridad y otras que nos llegan a través de amistades y de la propia familia. Les deseo lo mejor, les mando un abrazo. Hasta luego.